Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis en el título, en este vídeo voy a hacer una review o una crítica del último libro que me he leído, que es este de aquí. La última confidencia del escritor Hugo Mendoza de Joaquín Camps. No voy a decir nada. Si queréis verlo, empezamos. Como os decía en la introducción, vamos a hacer una review de este libro de aquí. El mío es de Círculo de Lectores y tiene alrededor de 800 páginas. Tengo unas premisas escritas para que no se me olvidase nada de lo que quiero decir y vamos con ellas. Lo primero que quiero decir es que es una historia, un libro que te absorbe desde las primeras páginas. Cuando llevas 2-3 páginas, quieres seguir sabiendo más. Está súper bien planteado todo. Desde mi punto de vista no hay ninguna página que sobre. No sé, te da todo mucha información para conocer a los personajes, para meterte en la trama, para hilar todo. Creo que es súper buena novela. Como os iba diciendo, la construcción de los personajes, a mi modo de ver, es muy buena, porque te haces una clara idea de cómo es cada personaje. Ya no de su físico, que también, sino de, para mí lo más importante, cómo piensan, saber identificar que esa frase obviamente es de este personaje porque está dentro de esa personalidad, y eso está súper bien llevado. Si tuviese que escoger algún personaje, quizás por su construcción más sólida, o ya no por esta construcción más sólida, sino porque, no sé, te hace implicarte más con él, es el personaje principal, el protagonista, Víctor, que es un profesor de literatura, y luego su amiga Paloma. Es que son dos personajes buenísimos, que te caen bien desde el principio, pero tampoco hay ningún personaje que desmerezca, que digas, sí, bueno. No, es una novela que creo que no defrauda para nada. No empieza a utilizar formas estilísticas enrevesadas, ni mucho menos. Va a lo que va, pero es una manera bonita de escribir, está muy bien narrado y te llena. Te sientes dentro de la historia, te evade, y eso es súper importante para un libro. Otra cosa muy importante que a veces sucede y que en esta novela no sucede es que no queda ni un solo fleco de ninguna de las tramas, ni de la principal, ni de las secundarias, ni de la relación entre ellas. Todas las respuestas tienen un apoyo muy sólido en la historia. Todas las tramas que se van urdiendo, todas las preguntas que se van haciendo en el libro, al acabar la última página, han quedado resueltas. Como os decía antes, para mí, cada una de las casi 800 páginas me pareció interesante. Porque la historia que contaba lo era atrayente. O porque contaba algo de un personaje. O porque abría una nueva trama. O resolvía una trama. Todas las páginas me parecen interesantes. Creo que no es una novela... Es medianamente gordita, son, ya os digo, 800 páginas prácticamente, son 797, teniendo en cuenta que empezará en la 11 o así, justo en la 11 empieza. No es una obra cortita, pero no se te hace nada pesada, y eso es muy importante. A mí también me pasó, por ejemplo, con Los Pilares de la Tierra. Es un tocho bueno, pero a mí se me hizo muy liviano. ¿Por qué? Porque la historia me llamó mucho desde el principio. Pues esto es lo que ocurre con la última confidencia del escritor Hugo Mendoza. Si bien su título es difícil, es muy largo, es como cada vez que me decían, ¿qué libro estás leyendo? Espera, y lo tenía que buscar, digo, no sé qué de Hugo Mendoza, no me acordaba nunca. Otra cosa que me pasó es que, claro, para comprar el libro lo que hice fue leer la sinopsis. La sinopsis me gustó, pero si bien es cierto, no sé si os ocurre muchas veces en según qué novelas o según qué libros, tienes como una idea preconcebida en relación a esa sinopsis, que luego se cumple o no en la novela.
Y creo que favorablemente no se cumple esa idea preconcebida que yo tenía de este libro. Porque más o menos por lo que recuerdo de la sinopsis y por esa idea preconcebida que a mí se me quedó en la mente, decía algo así, que la viuda de un famoso escritor le encarga a un profesor de literatura que escriba la biografía de dicho marido. Y que a raíz de eso irán descubriendo cosas de la vida de este hombre, de Hugo Mendoza, que pues serán, no sé, que suscitarán nuevas tramas o algo así. Venía a ser así la esta. Y yo me imaginaba, tenía como ahí en la mente, no sé por qué, no tengo ni idea. Quizás porque la portada, o la portada al menos de Círculo, es un barco así navegando en el mar. Yo tenía la sensación de una casa, yo qué sé, como estas casas como en Vancouver, que tiene unas cristaleras que dan a la bahía y no sé, hay una chimenea, la mujer narrándole la vida de él o enseñándole fotos y tal, y él escribiendo. Y creía que iba a ser así, como de investigar y tal, y que iba descubriendo cosas, sin más. Pero me pareció interesante y dije, pues venga, vale. Tenía muy buenas críticas además y dije, venga, vale. La verdad es que ni hice caso al título, ni hice caso al nombre del autor. Que bueno, es Joaquín Camps, y vale, es español, pero eso no quiere decir que la historia no esté contextualizada en Estados Unidos o Francia o cualquier otro país que no sea España. Pero sí que está contextualizado en España, principalmente en Valencia y en Madrid. Y esto también me gustó mucho porque siento como una cercanía cuando habla de según qué cosas. Por ejemplo, habla del Oceanographic de Valencia y dices, ay, pues bueno, no he ido, pero sé cuál es, lo tengo en la mente, lo visualizo, ¿no? O habla de calles de Madrid y dices, pues sí sé lo que dices, o el Círculo de Bellas Artes, sé dónde está, sé cuál es, he ido, lo visualizo, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta personalmente, me parece que te hace muy cercano, o más cercano que si me estás hablando de Michigan o de, yo qué sé. A lo que vengo a decir con esto, que me he liado un poquito como es de costumbre en mí, es que la sinopsis contaba algo y luego el libro, además de contar eso, cuenta muchas otras cosas que enriquecen muchísimo y hace que tengas que estar atento a muchas más cosas, y eso me gustó muchísimo. Como os decía, su autor es Joaquín Camps. Yo lo primero que hice al terminar el libro fue abrir el ordenador y mirar otras novelas de este hombre. ¿Qué ocurre? Que es su primera novela, entonces no tiene más. Y pensé, mejor dicho, hijo, no has podido hacer una mejor novela, o sea, no has podido tener un primer acercamiento literario al público mejor. Os paso a leer el pequeño fragmento que viene detrás del libro donde nos habla del autor y dice así: Joaquín Camps es profesor de la Universidad de Valencia, ciudad en la que reside. Su campo principal de investigación y docencia es el comportamiento humano en las organizaciones y ha publicado numerosos trabajos científicos en este área. En la que es su primera novela, La última confidencia del escritor Hugo Mendoza, Joaquín Camps logra tejer con maestría una trama entreverada de misterio, de denuncia y de amor que ha cautivado al público y a la crítica. Y es totalmente cierto. Pero claro, no puedes leer nada más de él. Es una persona que, es un autor que me parece magnífica su forma de narrar, su forma de contar historias. Pero solo ha contado esta. Entonces, yo quería coger y comprarme el siguiente libro, ¿sabes? De él. Pero esto no puede ocurrir de momento, así que estaré muy atento a nuevos trabajos y demás, porque realmente me parece muy interesante. También escribí en mis apuntes que es un libro de esos que mientras lo estás leyendo, y entre paréntesis, si te gusta, te apetece ponerte a escribir. No si te gusta el libro, sino si te gusta escribir. A mí me gusta mucho escribir y tengo muchas historias así como comenzadas. Lo de contar historias es algo que te nace muchas veces. De tanto que has leído, te nace el querer contar algo tú también.
Por supuesto es un libro que recomiendo muchísimo, os lo recomiendo a todos, a vosotros, a vuestros familiares, a vuestros amigos. Si os gusta la literatura, es que incluso creo que si no os gusta, os va a gustar el libro. Es que es muy bueno. Tengo también apuntado que cuando acabé la última página sentí un vacío. Suena un poco dramático, pero en cierto modo sí que fue así, porque es de estos libros que te apetece leer. Es como, ay, tengo un ratito, voy a leer. Es por la noche. Yo siempre antes de irme a la cama leo un rato. Ese rato a veces es media hora, a veces es 10 minutos porque directamente me duermo, y otras veces me tiro leyendo 2 horas. Bueno, pues es de estos libros que dices, no puedo solo dejarlo para leer antes de dormir. Lo leía después de comer, tenía un rato por aquí, lo leía. Si a lo mejor había una tarde de domingo que no salía o llovía, que me pasó varias veces, me tiraba toda la tarde leyendo. Y no es decir estos libros dices, estoy deseando que llegue el capítulo siguiente para dejarlo. No, es que llegaba el siguiente y leías la primera línea y decías, Dios mío, es que tengo que seguir. y me encantaba. O sea, te hacía ser tan partícipe de la historia que me encantaba. Y entonces cuando lo he acabado, me he quedado como, vale, ya está. Entonces, por supuesto, entra en esta lista de libros que sin duda releería, porque es fantástico. De hecho, a veces he pensado, lo acabé el jueves pasado, y justamente hoy es miércoles, pues hace casi una semana. Lo he pensado a veces de volver a leerlo otra vez ahora. Bueno, ahora estoy con otro libro, pero acabarlo y volver a leérmelo. Pero he dicho, otra vez, ¿sabes? Es como te acuerdas perfectamente de todo. Hasta este punto me ha gustado. Pero sin duda, dentro de un tiempo, un par de años, cuando se me haya olvidado o medio olvidado de qué va la historia, o sobre todo las cosas, esos detalles que es lo que más enriquece la historia, lo volveré a leer porque es buenísimo. También es cierto que tengo un montón de libros todavía que no me he leído. Me encanta comprar libros y eso que ocurre, que compro muchos más libros de los que consumo. Y eso que yo acabo un libro, empiezo otro, acabo un libro, empiezo otro y leo tanto en digital un libro como en analógico otro a la vez. Pero aún así tengo tantos libros que esto es infinito. Pero sin duda entra en la lista de libros que releeré, libros que recomendaré hasta el infinito y más allá. Es un libro que echas de menos leer. Esa creo que es la frase más sintetizada y sencilla que puede decir cuánto me ha gustado el libro. Es un libro que cuando lo acabas echas de menos leerlo. Y en consecuencia desmerece, y lo digo entre comillas porque no me parece una palabra bonita, pero les hace un flaco favor a otros muchos libros que son más normalitos. El último apunte que tengo aquí es: ¿el libro responde a la pregunta que lanza el título? Vale, el título no lanza ninguna pregunta, no es una frase interrogativa. El título es La última confidencia del escritor Hugo Mendoza. Pero mi pregunta es, mi pregunta que es como si vosotros me la hicieseis a mí. ¿El libro nos dice cuál es la última confidencia o nos aclara cuál es la última confidencia del escritor Hugo Mendoza? Sí. Y tela. O sea, leedlo, porque no os vais a arrepentir de leer este libro. Yo ya se lo he recomendado a 3 personas. 2 de ellas ya se lo están leyendo. Aún no tengo su crítica porque acaban de empezarlo. Pero estoy seguro que les va a gustar. Seguro. Es como cuando dices, léete La sombra del viento. Pues igual, sé que te va a gustar. Es de esos libros.
Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like para hacérmelo saber. También para hacerme saber que os gustan este tipo de vídeos, haciendo críticas o reviews sobre libros que me han gustado. Realmente me parece interesante hacer una review sobre un libro que recomiendo, no sobre un libro que es como paso de él, no me gustó mucho. Porque ¿quién soy yo para decir que un libro es malo? Yo doy mi opinión, pero prefiero dar mi opinión cuando es para crecer, cuando es, ¿cómo se dice? Cuando suma. Si resta, lo dejamos aparte. Dejadme en los comentarios, por favor, si habéis leído el libro, si os ha gustado, si es que lo habéis leído, y si no, si después de haber visto esta review os planteáis leerlo. Bueno, además de esto me podéis dejar todo lo que queráis, cualquier pregunta será respondida. Y nada más, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por verme. ¡Chao!